ir pensando más adelante cómo es que debe enfrentarse este tema, que es básico para un tema de inclusión, ¿no? Yo creo que hay al menos tres cosas que se han hecho durante estos 100 primeros días que valen la pena mencionar. El primero es la aprobación de ese programa de beca 18, ¿cierto? Que es una buena alternativa para acompañar este sueño de la educación como factor fundamental de movilidad social y de mejora. Y en este tema de beca 18, la literatura nos ha enseñado que es bien importante tomar en cuenta tres elementos que creo que en el diseño inicial están tomados en cuenta y que deberían reforzarse. El primero es el seleccionar bien a quienes son estos excluidos y definir bien el perfil de excluido para que pueda ser beneficiario de esta ayuda. Luego, tener claro cuál es el compromiso y el liderazgo de esta persona con su comunidad, porque la idea es que luego pueda regresar a trabajar en ella. Y un tercero que tiene que ver con partir de la realidad y no de lo que quisiéramos que sea. Es decir, las experiencias de programas de becas que han tenido que ver con poblaciones excluidas han demostrado claramente que lo importante es basarse en el perfil de lo real y no de lo que quisiera que sea. Es decir, estas personas probablemente no van a tener gran excelencia académica porque vienen de una secundaria de mala calidad y entonces tengo que adaptar los procesos de selección a estas realidades. Un segundo tema que creo que ha sido un anuncio importante que creo falta todavía formalizarse es el tema del fin de este plan piloto de municipalización, ¿no es cierto?, que causó mucho revuelo en el 2007 y que a lo largo de los años fue languideciendo hasta desaparecer de la opinión pública, ¿no es cierto? Lo único que generó fue nuevamente discursos confrontados entre quienes creían que la municipalización era privatización, cosa que es falsa, y aquellos que creen que la municipalización era la única solución para poder mejorar la educación. Fíjense que para comentarles este tema de la municipalización, revisé muy rápido los discursos presidenciales de Alan García durante los 5 años, y salvo cuando lo anunció y los demás discursos ni lo mencionan. Quiere decir que fue un tema que de las pocas líneas que se mencionan siempre en la educación en los discursos no apareció. Un tercer anuncio que me parece importante en esta línea de ir tratando de recomponer un conjunto de relaciones es el anuncio del Censo de Infraestructura Educativa para el Plan de Inversiones, con lo cual se quiere de alguna u otra manera combatir el otro tema que ha sido bastante polémico, que es las famosas escuelas emblemáticas, colegios emblemáticos, ¿no es cierto? Yo sospecho que en el Ministerio de Educación lo que debe estar llegando es una gran cantidad de pedidos para que haya más colegios emblemáticos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos colegios emblemáticos no sean algunos colegios y que en la línea de inclusión que se ha propuesto el gobierno, particularmente el Ministerio de Educación, esta mejora de infraestructura pueda ser lo más inclusiva posible, ¿no es cierto? Sobre todo porque en el último sismo de Pisco, del sur, que hubo hace poco, una señora mencionaba en uno de los reportajes con bastante razón, dice, si nos hubiesen hecho los colegios parecidos a los colegios esos, no se acordaba el nombre, de Lima, ahora no se hubiesen caído estos colegios que estaban a mitad de hacer, ¿no es cierto?, los nuevos colegios. Entonces hay como un reclamo de que, claro, era más fácil hacer un colegio emblemático en San Isidro que hacerlo en Pisco. Entonces creo que esta idea de partir por tener un censo de infraestructura para conocer la realidad de las escuelas en todo el país es importante hacerlo. Y finalmente un tema que es además un tema de particular interés, tiene que ver con la relación con el magisterio, que es un tema permanente y recurrente en las políticas educativas. Y entre otras cosas, creo que aquí es donde se tiene que enfrentar a este gran reto de recomponer la relación entre el magisterio y la sociedad.
y particularmente tratar de transparentar algunos mensajes triunfalistas que se tuvo antes respecto a los docentes, que ahora salen a la luz, y entonces combatir contra ellos es más complicado. Les pongo dos ejemplos con datos, que sé que a ustedes les gusta. A ver, el primero es este discurso triunfalista de pensar que se había acreditado, que se estaban acreditando los institutos superiores pedagógicos y todo. En este momento, de los 337 institutos superiores pedagógicos, institutos de formación de maestros, solo 3 institutos han presentado su informe de autoevaluación, que es el primer nivel, el primer paso, el primer escalón para seguir un proceso de acreditación. De esos 3, los 3 son privados, y de esos 3 privados, 2 están cerrados porque no tienen matrícula. Entonces se vuelve casi una comedia de errores. Y lo segundo es estas grandes pompas que se hizo sobre la carrera pública magisterial, ¿no es cierto? Se puso como meta que había 95.000 docentes que tenían que entrar durante 5 años a esta nueva ley de carrera, que tiene muchas bondades respecto de la antigua ley de profesorado, que tiene este punto también muy sensible, que es la evaluación a la 3ª vez y entonces te retiro del sistema. Pero lo cierto es que en 5 años, ahora que las cifras se conocen, solamente hay, primero, que 55.000 docentes, no los 95.000, es decir, la mitad. Y de esos 55.000, solo 14.000 son los que realmente decidieron trasladarse a esta nueva ley de carrera pública. Porque el resto son aquellos que no tienen opción, porque la ley dice si quieres entrar por primera vez al sistema, si te quieres nombrar en una plaza, tienes que entrar a la nueva ley de carrera. Es decir, en estricto, la campaña para convencer al magisterio que se pase a una carrera más meritocrática termina siendo bastante menor a lo que supuestamente conocíamos, ¿no? Entonces, ahí hay como algunos elementos que son interesantes de haberse planteado, pero que también constituyen este reto de pensar cómo es que necesito recomponer una serie de relaciones que, por las formas de gestión, por los tipos de políticas públicas anteriores y por la manera como se gestionaron, se diseñaron y se formularon esas políticas, se genera un discurso bastante encontrado, ¿no? Junto con eso, entonces, también podría ser tarea, creo yo, del Ministerio de Educación comunicar más y de mejor forma aquellos asuntos que está empezando a tratar, ¿no? Hay varias cuestiones que creo yo deberían empezar a ser pendientes, pero más adelante, pero creo que lo podemos dejar para una conversa. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a una vuelta de preguntas. Aquellos que deseen hacerlo, para poderles entregar el micrófono. Sí. Buenos días, Ricardo Marapi de CEPES. Una primera pregunta, tengo dos. Una primera pregunta, ¿cuál es el motivo de la conferencia? ¿Hay una alerta, hay una advertencia, hay una serie de planteamientos que tiene el IEP que le preocupan estos 100 días del gobierno Humala y que deberían hacerse hacia los próximos meses? Y segundo, quisiera un análisis o una interpretación de ustedes acerca de la falta de gestos simbólicos, si ustedes comparten esa opinión. Si bien es cierto, es un gobierno que llegó al poder en medio de las promesas de inclusión, reducción de la pobreza, ha faltado gestos simbólicos en el gobierno Humala en estos 100 días que calmen los ánimos, que avisoren una esperanza hacia el futuro, que vaya esa recomposición de las relaciones de poder, o creen que los gestos simbólicos de Humala y de su cuadro y de sus funcionarios han sido los correctos y todo va bien. A ver, Sergei, pasamos el micrófono si alguien dice una pregunta más. Si no, pasamos a la respuesta. Luego... Bueno, sobre lo primero, sobre el carácter de la reunión, bueno, yo entiendo que en el instituto estamos impulsando, como comentó la directora hace unos minutos, una agenda de investigación y de trabajo sobre el tema de desigualdad, ¿no? Y entonces todos los investigadores estamos desarrollando diversos proyectos de investigación vinculados a estos temas, ¿no?
y esta vez queremos aportar, digamos, más fuertemente al debate público, presentando algunos resultados de nuestras investigaciones y algunos de los debates y reflexiones que tenemos aquí, ¿no? Es simplemente eso, en el marco de llamar la atención sobre la importancia de atacar los problemas de desigualdad en el país en los próximos años, ¿no? Esa es un poco la idea, hasta donde entiendo, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a lo de los gestos, yo creo que el problema es que el gobierno le ha tomado tiempo asentarse, ¿no? Justamente, es un gobierno que ha ido ¿cómo decirlo?, definiendo un programa de acción conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y entonces no es que ellos hayan llegado con un plan perfectamente definido y entonces el 28 de julio te lanzas a implementarlo, ¿no? No ha sido así. Muchos de los ministros que están ahora en el Consejo de Ministros recién se han conocido, digamos, en la víspera del 28 de julio y recién se han puesto a pensar qué tienen que hacer en sus sectores una vez que les avisaron que iban a ser ministros, ¿no? Entonces les ha tomado tiempo. Por ejemplo, el tema de la inclusión social, ¿no?, que es pues supuestamente un tema emblemático del gobierno. Claro, tomó en primer lugar tiempo y se requirió la creación del ministerio, ¿no? Recuerden ustedes que durante algún tiempo parecía que Kurt Burneo iba a ser el ministro, ¿no? Y solamente al final resulta que ese nuevo ministerio que iba a concentrar pues el conjunto de iniciativas en política social de combate a la pobreza lo tiene una persona que es independiente, ¿no?, la ministra Trivelli, y entonces todo esto está tomando tiempo, me parece, ¿no? Ahora, claro, el problema está en que también, como es evidente, el tiempo no juega a favor del gobierno, ¿no? Ya los problemas efectivamente se empiezan a acumular, ¿no? Y por eso digo que la manera en que se responda a estos problemas va a ser muy emblemática, ¿no? Fíjense que ha habido una especie de anuncio de este tipo de problemas con el caso de la sauna, ¿no? Es decir, protestas en Tacna, protestas en Moquegua, que tienen que ver con la ampliación de operaciones en la empresa. Y como la apuesta del presidente del Consejo de Ministros ha sido que con el diálogo esto se puede resolver, ¿no? Okay, hay cierta preocupación, ciertos pedidos, y eso mediante el diálogo se puede acordar, ¿no? Entonces es algo desgastante, pero es algo posible de hacer. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora en Cajamarca me parece que ya no se mueve en esa línea, ¿no? No es que tenemos algunas dudas, algunos reclamos, sentémonos a conversar, ¿no? Acá ya hay sectores que dicen abiertamente esto no debe pasar, y la discusión se está politizando muy fuertemente, ¿no? Entonces, por eso digo, eso va a ser un test, una prueba de fuego muy importante para saber por qué camino va a seguir el gobierno, y si es que este gobierno no va a caer en lo que cayó el gobierno anterior, ¿no? Porque acuérdense que el gobierno anterior era muy agresivo en su retórica a favor de la inversión, justamente también como consecuencia de esa retórica y esa agresividad y de los problemas que ya hemos mencionado, se generaban protestas, y cuando las protestas eran muy grandes, el gobierno retrocedía, ¿no? Y entonces al final el gobierno terminó no cumpliendo su supuesto propósito declarado, que era promover la inversión, porque grandes proyectos se quedaron en el camino, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si es que este gobierno no cae en la dinámica del gobierno anterior, de si es que hay demasiada protesta, asustarse, digámoslo así, y luego retroceder, ¿no? Para completar el cuadro, el gobierno anterior era una retórica muy agresiva, protesta, represión, muertos, heridos, y después retroceso, ¿no? Ahora el gobierno está apostando por el diálogo, ya no tiene esa retórica confrontacional, supuestamente está evitando la represión y los enfrentamientos, pero vamos a ver si no terminan concediendo también y retrocediendo al final, ¿no? Sí, por favor, el micrófono. ¿Cómo están? Mi nombre es Anabela Samaniego, soy periodista de la Agencia de Noticias Andina. Escuchaba a Ricardo Cuenca destacar aspectos que considera los más trascendentales, digamos, bueno, los más destacables hasta el momento
en lo que va de estos 100 primeros días de gobierno.